nos metemos en otro eje, nos metemos en un eje que nos va a clasificar también a los tipos de figura. Yo puedo decir que una figura es orgánica, por lo tanto, porque leo en esas líneas orgánicas, empalmes suaves, formas que van fluyendo. Yo creo que si analizamos el tallo, por ejemplo, de esta flor, ahí nos damos cuenta de que hay un empalme entre una diferencia de tamaño y un empalme suave, formas que fluyen hasta llegar a este punto, desde este lugar, entonces va fluyendo de una manera suave, ¿no? ¿Y cómo aparecen estas formas orgánicas? ¿Cómo pueden aparecer? Acá tenemos un referente muy interesante del Art Nouveau, 1900. A propósito traigo a la hora de hablar de las formas orgánicas, traigo este movimiento que es el Art Nouveau, cómo se utilizaba, y aparece acá siempre con un sentido positivo, ¿no? Las críticas, las vanguardias del arte analizaban duramente las diferentes condiciones sociales y en función de eso generaban un manifiesto, y ese manifiesto terminaba conceptualmente un manifiesto que puede ser entendido como un brief, como un sentido general que se le va a aportar a los objetos, y ese brief o ese sentido general cómo va a pasar a los objetos. Entonces es otro proceso que hacemos en taller de diseño en el primer año, cómo entendemos que hay un encargo, que el diseño no es un arte expresiva exclusivamente, sino es un arte aplicada, por lo tanto tiene que responder un brief, y ahí entonces cómo vamos intersectando estos manifiestos y cómo estos manifiestos van bajando a la forma del objeto. Bien, fenómeno. Entonces acá tenemos para comparar una figura orgánica de 2 dimensiones y una figura tridimensional de un referente del Art Nouveau. Todo el tema de orfebrería y diseño de joyas es algo interesantísimo para explorar. El contrapunto que se produce entre las formas orgánicas se puede dar en las antípodas, o sea, del otro lado, en las formas geométricas. Bueno, entonces esta línea donde tenemos elementos naturales, y en la otra punta, en las antípodas, elementos artificiales, más abstractos, más geométricos, y acá los elementos naturales que pueden estar evocando alguna forma viva, como puede ser algún tipo de hongo, o creo que esto es una trufa, o puede ser una forma inanimada, que en esto claramente es un cristal de una piedra, un tipo de cristal que aparece entonces de esta manera en la naturaleza. Acá tenemos entonces cómo vamos de manera intermedia. Fíjense acá, puede estar evocando una gota, que es un elemento inanimado de la naturaleza, ¿no? Y acá ya directamente aparece una forma totalmente artificial, que es un jarrón totalmente abstracto, una forma geométrica. Entonces, en esta clasificación de tipos de figura, también aparece, como aparecen los elementos de la naturaleza, también aparecen las formas geométricas. Las formas geométricas abstractas, sintéticas, en donde se deja entrever la máquina, la línea del compás, la línea constructiva, ¿sí? Es muy utilizada en los años, muy utilizada a la salida de la posguerra, el lenguaje de la máquina. Estas formas geometrizadas tienen un poder fuertísimo y una muy buena relación con las máquinas, ¿no? Porque en definitiva es eso, es dejar entrever la lógica con la impronta de la máquina, como aparece, o de la mecánica en el objeto. Entonces, bueno, en este caso las formas geométricas se caracterizan por tener líneas constructivas muy rectas, ¿sí? Podríamos decir que prevalece la definición y la precisión, ¿no? Hay un precepto histórico del minimalismo que dice menos es más, que apunta a despojar el objeto de cierto ornamento, y en tal caso lo hace más apreciable en su potencia y en su definición, más, yo diría, más tranquilo también. Bueno, entonces acá tenemos
dentro de esta gran clasificación que tiene que ver con lo figurativo, cerramos ese ciclo y empezamos a ver las formas abstractas, o sea, las formas geométricas que se caracterizan por no tener un tema puntualmente que yo pueda identificar, ¿sí? Entonces, una forma abstracta no tiene un tema, ¿bien? Y por lo tanto, entonces, puede estar basada en formas, es muy posible que esté basada estrictamente en formas geométricas, ¿bien? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, también aparece en el diseño, también se utiliza, está relacionado con aquello que hablé del minimalismo. Menos es más, la forma y su concepción de la forma geométrica de por sí, sin la necesidad de evocar, de hacerme acordar algunos otros elementos presentes en la naturaleza, ya sean de carácter animado o inanimado. Bien, acá entonces tenemos las formas abstractas. Este es un juego muy interesante. ¿Quiénes son? Lo dejo para que ustedes lo relacionen. Entonces, hay un nivel de representación en donde el tema se puede identificar o no. Y ahí aparece una tensión, algo muy interesante en este juego primitivo de la percepción. Un desafío, ¿no? Este es el desafío de los Lego. Si ustedes pueden identificar o no cuál es esta familia de la tele que es tan conocida, ¿no? ¿Cuál será el rasgo que más rápido me hace reconocer a la familia? Todas estas cuestiones hacen al quehacer del diseñador, es un manejo de un lenguaje técnico específico que nos ayuda a comunicarnos entre diseñadores y le agregan muchísimo potencial a nuestras creaciones. Acá entonces otro tema, a ver si se animan a descubrirlo. ¿Qué personajes de los dibujitos animados están representados con el desafío entonces de los Lego? Bueno, cerrando entonces este tema que para mí es sumamente aplicable a sus diseños, los dejo hasta la próxima teórica.